En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la tierra, empezando en nuestros pobres corazones. Ven, Hijo Redentor, báñanos con tu divina sangre, líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor, para que del amor que tú nos das, te podamos dar amor. Ven, Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar ya sobre la tierra, para que los hombres, escuchando tu divina voz, alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados. Voz divina, que estás en nuestros corazones, y a cada instante nos llamas y nos hablas. Ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz. Danos concentración para poder oírte, memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre Celestial y permitirle así que reine Él sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María. Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo. Ponemos en tus manos nuestro pasado para que lo limpies con la sangre de tu Hijo. Ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostengas. Ponemos en tus manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte, para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de Él eternamente en el reino de los cielos. Borra, Señor, mi pasado, cuida mi hoy, prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María. No apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó. No apartes de nuestros labios la gracia con la que ella te respondió. No apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te amó. Señor, danos la gracia y hemos de obtener la salvación. Mater Civitatis, ora pro nobis. Regina Civitatis, ora pro nobis. Jesús, María y José, mantened nuestra casa en pie. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias Trinidad Santa, un solo Dios, por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen: Santo, santo, santo. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar esta clase del día de hoy con el Evangelio narrado por Jesús en el capítulo 14 de Mateo. En el día de hoy el Señor nos comparte el Evangelio que nos habla sobre el tesoro, que nos compara el reino de los cielos con un tesoro escondido. Escuchemos entonces con atención. El campo del tesoro. Comparé, hijo, el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo. Todos los tesoros suelen estar escondidos. Llegó un hombre y descubrió de improviso el gran tesoro. Lo primero que hizo fue ocultarlo para que no lo robaran los ladrones. Lleno de alegría, vendió todo lo que tenía para comprar el campo del tesoro. El reino de los cielos, hijo,
Es un tesoro escondido en el campo de tu propio corazón. El campo oculto que debes conquistar es tu corazón, para que en él habite solo Dios. Hijo, para conquistar tu propio corazón, tienes que vender todo lo que tienes y así limpiar tu corazón de los apegos. Esto nos dice hoy el Señor a nosotros. Entrega tus apegos, tus proyectos e ilusiones, para que puedas concentrarte en adquirir el tesoro del reino de los cielos de mi Padre Dios, quien, que trabajando como jornalero, al descubrir un tesoro, no renuncia a su jornal y se dedica a administrar y vivir de su tesoro. Cualquiera de nosotros que nos encontremos un tesoro, pues vamos a eso, a renunciar para ponernos a administrar y a vivir de ese tesoro. Y eso es lo que nos dice el Señor. Por eso, yo les digo ahora a mis discípulos, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Mateo 6:33. Dedica tu vida a conocer y contemplar ese tesoro escondido del reino de los cielos, de mi Padre Dios. Eso es vida de oración contemplativa, conocer y contemplar el tesoro escondido del reino de los cielos. En busca de perlas finas. Para enseñarle a mis discípulos que la búsqueda del reino de los cielos exige entrega total y absoluta, les puse el caso del buscador de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, vende todo lo que tiene y la compra. Hijo, el precio del reino de los cielos está al alcance de tus manos. Se te vende, entregando todo lo que tienes sin dejar nada para ti. El reino de los cielos se adquiere entregando a mi Padre Dios todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. Y en realidad es poca cosa. Entonces recordemos esto. ¿Qué nos pide el Señor para darnos ese reino de los cielos? Todo el corazón, toda la mente y toda el alma. Así es. Los comerciantes de la tierra, para sacar adelante un negocio, se tienen que emplear a fondo. Y esto lo pueden decir todos nuestros hermanos que son empresarios. Necesitan, para que ese negocio salga adelante, poner toda su cabeza, su imaginación, sus sueños y su tiempo. Entonces esto nos pregunta el Señor. ¿Crees tú, hijo, que la empresa del reino de los cielos exige mucho menos? Claro que no. Exige mucho más, mucho más. Es vender todo lo que tenemos en nuestro corazón y cambiarlo por Dios. La perla de gran precio es la vida de oración. Todas las demás actividades son perlas menores. Entonces nuestra perla de gran precio es la vida de oración. Las demás actividades, todas las demás cosas que tenemos que hacer son perlas menores, comparadas con esa perla preciosa de oración contemplativa. Separarán a buenos y malos. Expliqué, hijo, poniendo el ejemplo de la red barredera que recoge de todo lo que pasará al final de este mundo presente. Los ángeles separarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El corazón de muchos está partido en 1000 pedazos, en pos de las personas y las cosas de la tierra. Miren esto tan importante, lo voy a repetir.
El corazón de muchos está partido en 1000 pedazos en pos de las personas y las cosas de la tierra, los apegos. Y nos pide el Señor: separa, hijo, de tu corazón lo malo que tienes de los apegos del mundo, y quédate solo con el amor de mi Padre Dios. Despójate, hijo, de todo lo que te impide amar a Dios. ¿En qué piensas habitualmente? ¿En qué piensas habitualmente, hijo? ¿En las cosas de Dios o en las cosas tuyas?, nos dice el Señor hoy. Porque donde está tu imaginación, está tu corazón. Esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta, porque nos dice el Señor: hijo, si tu corazón aún está lleno de preocupaciones, entonces es porque te falta fe. Si tenemos preocupaciones en el corazón, nos falta fe. Si tu corazón está lleno de ocupaciones, como Marta, entonces aún no has escogido la mejor parte, que es esa parte que no te será quitada. Esa mejor parte que escogió María es la vida de oración. Esa es la mejor parte, la vida de oración, la que no nos será quitada. Tu mente, hijo, es como una red que recoge peces y basura. Luego te sientas en la playa de la oración y allí separas lo bueno de lo malo. Te quedas con lo bueno y quemas lo malo. Hijo, si no haces oración, tu corazón y tu cabeza estarán contaminados de errores. Ojo con esto. Si no hacemos oración, vamos a tener en la cabeza errores y basura. Y todas las preocupaciones se nos van a venir encima. Pídele a mi Padre, nos dice el Señor, que te ayude a apartarte de la maldad y te ponga en el camino mío, en el camino de Jesús, al lado de mis verdaderos seguidores. Toda persona instruida en el reino de los cielos de mi Padre Dios es como un hombre que de su tesoro antiguo descubre cosas nuevas. Es tan rica la palabra de mi Padre Dios que de lo ya conocido te lleva a descubrir lo desconocido. La palabra de Dios, aunque es antigua, es un tesoro que no envejece. La palabra de Dios es un tesoro que no envejece a pesar de ser tan antiguo, y permaneciendo eternamente la misma, se renueva siempre. Siempre vamos a encontrar algo nuevo cuando acudimos a la palabra de Dios. Rico, nos dice el Señor, solo es rico el que está lleno de la palabra de mi Padre Dios. Con su palabra, mi Padre Dios sacó al mundo de la nada. La palabra saca riquezas imperecederas de la nada. Bueno, hasta aquí el Evangelio narrado por Jesús para el día de hoy. Vamos a continuar entonces con el libro Jesús habla de Pablo, con el título Los hombres y mujeres. Entonces yo voy a entrevistar y Caterine va a ser la voz de Jesús. Jesús, Hijo de Dios vivo, ¿qué quieres tú de los hombres? Quiero que los hombres hagan oración en todo lugar, en donde nos encontremos. El Señor que nos pide vida de oración. Jesús, Hijo de Dios vivo, ¿cómo nosotros escribimos la oración? Como nosotros escribimos la oración, la hacemos en cualquier parte sin llamar la atención. Os he enseñado que cuando hagáis oración, hacedla en vuestra propia alcoba, y ahí mi Padre Dios os oirá. Jesús, Hijo de Dios vivo,
Nosotros hacemos oración en la oficina, en la universidad, en la calle, en la casa y en todo lugar. Entonces, para que vuestra oración sea acepta a mi Padre Dios, debéis tener las manos inocentes de pecado, sin ira ni disensiones. Jesús, Hijo de Dios vivo, ¿cómo deben vestirse las mujeres? Bueno, tengamos esto muy en cuenta que nos va a decir el Señor a todas nosotras. Las mujeres deben actuar igual que los varones a la hora de hacer oración, es decir, vestidas decorosamente, arregladas con modestia y sobriedad. Jesús, Hijo de Dios vivo, ¿qué llamas tú modestia y sobriedad en las mujeres? Esta modestia y sobriedad que nos habla el Señor para las mujeres es no trenzar el cabello con oro, sin perlas ni aderezos caros, sin exagerado maquillaje, ni consumismo en el vestir. Es decir, vivir esas virtudes de la modestia, de la sobriedad y de la sencillez, que no quiere decir simplicidad. Exactamente. Jesús, Hijo de Dios vivo, entonces, ¿cómo quieres tú que se vistan las mujeres? Que se vistan las mujeres como corresponde a una mujer que manifiesta la piedad por medio de sus obras. Eso está muy profundo, ¿no? Uh-huh. Que como nos vistamos sea una manera de demostrar nuestra piedad, nuestra piedad. Jesús, Hijo de Dios vivo, ¿cómo quieres tú que se comporten las mujeres en todo momento? La mujer que no llame la atención, que asuma una actitud de discípula, que aprende con discreción, estando sujeta en todo al varón. Jesús, Hijo de Dios vivo, pero hay mujeres muy preparadas que bien podrían ser maestras de muchos hombres ignorantes. No permito que la mujer asuma un papel de maestra ante el varón, ni que suplante nunca la autoridad del varón, sino que debe ser discreta. Esa es la invitación del Señor, a que seamos discretas. Jesús, Hijo de Dios vivo, ¿en qué basas para decir esto? Adán fue formado primero, Eva después, como está tomado en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Jesús, Hijo de Dios vivo, perdona que te diga que no me parece suficiente argumento. Te doy entonces otro argumento para comprobar que la mujer debe estar en todo sujeta al varón. Adán no fue engañado, pero la mujer, dejándose engañar de Satanás, incurrió ella primero en el pecado. Jesús, Hijo de Dios vivo, lo que voy concluyendo es que la mujer, por naturaleza, se deja engañar más fácil por las apariencias que el varón. Así es. Por eso la mujer debe dejarse conducir del concepto del varón. Jesús, Hijo de Dios vivo, ¿qué levantará entonces el honor de la mujer? La mujer se salvará por la hermosa labor de la maternidad. Y si persevera con modestia en la fe y en la caridad y en la tarea de santificación. Entonces, se salvará por la labor de la maternidad y perseverar con modestia en la fe, en la caridad y en la santificación. Jesús, Hijo de Dios vivo, ¿cómo se salvará entonces una mujer soltera que no tiene marido ni hijos? Acá entonces está la respuesta, porque también para las mujeres solteras tenemos una gran misión, y es que toda mujer, nos dice el Señor,
tiene corazón de madre para ayudar a otros a salvar su alma. Que entonces ponga en práctica ese instinto maternal y se ocupe en ayudarles a otros. Entonces el Señor nos hace esta invitación también a las mujeres solteras. Este es un deber, salvar el alma de otros, ayudar a salvar el alma de otros, ocupándonos en ayudarles a otros. Ese es el llamado. Vamos a empezar un nuevo tema que se llama cualidades de los obispos. En este mismo texto de Jesús habla de Pablo. Jesús, Hijo de Dios vivo, ¿es correcto que un sacerdote aspire en su interior a ser obispo? Puedes estar seguro que si algún sacerdote aspira al episcopado con nobles intenciones, desea una noble función. Jesús, Hijo de Dios vivo, ¿qué condiciones le pones tú a los obispos? Es necesario que el obispo sea irreprensible, sobrio, prudente, correcto, hospitalario, buen educador, que no sea bebedor ni provocador, sino moderado. Veamos que es una exigencia muy alta. El Señor pide una gran exigencia para aquellos hombres escogidos que tienen esta función de obispos. Jesús, Hijo de Dios vivo, les pones tú a los obispos muchas condiciones. Además les pongo otras más condiciones. Que no sea dado a las discordias, ni apegado al dinero. Que gobierne bien su casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Jesús, Hijo de Dios vivo, antes los sacerdotes y los obispos podían ser casados, pero ahora no pueden casarse. ¿Cuáles son sus hijos? Entonces veamos, los obispos deben tratar a sus sacerdotes encomendados como si fueran sus propios hijos. Importante esto. Jesús, Hijo de Dios vivo, considero que los obispos, como todos los padres, deben tratar a sus hijos como Elí, que no deben tratar a sus hijos como Elí, que no corregía a sus hijos. Todo obispo que maneje bien su casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Jesús, Hijo de Dios vivo, dices que gobierne bien su propia casa. Así es, porque quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esto es algo lógico. Es importante que ellos sepan gobernar su propia casa, empezando pues por la casa de su propio cuerpo, su propia vida, para poder cuidar la iglesia de Dios. Jesús, Hijo de Dios vivo, me parece importante que un obispo no sea demasiado mayor para que tenga fuerzas, pero tampoco demasiado joven para que no se llene de vanidad. Así es, que el obispo no sea neófito, es decir, recién convertido. No vaya a ser que se llene de vanidad y caiga en la misma condena del diablo. Jesús, Hijo de Dios vivo, me parece importante que tenga buen prestigio ante sus sacerdotes y los fieles corrientes. Es necesario que el obispo goce de buena fama ante los de afuera, para que no caiga en descrédito ni en las redes del diablo. Y esto es para todos nosotros. Es que no solamente es importante serlo, sino parecerlo, hacer las obras que el Señor nos pide y pues ser ese ejemplo, porque como nos dice acá, es necesario gozar de buena fama también con los de afuera, para que no sea que caiga en descrédito ni en las redes del diablo. Y esto es para todos nosotros también, ser santos y parecer santos. Exacto. Vamos a ver ahora qué nos dice el Señor acerca de los diáconos.
Jesús, Hijo de Dios vivo, y a los diáconos que si pueden casarse, ¿qué les dices? También los diáconos deben ser dignos, sin doblez en el hablar, no aficionados al vino, ni buscar ganancias turbias, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Jesús, Hijo de Dios vivo, ¿no crees tú que deben pasar alguna prueba antes? Sí, a estos también se les debe someter a una prueba, y después podrán ejercer el diaconado si son irreprochables. Jesús, Hijo de Dios vivo, ¿cómo deben ser las mujeres de los diáconos casados? Las mujeres también deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Creo yo que esto va para todas las mujeres. Ser sobrias, no tener, pues no hacer calumnias, ser fieles, ser dignas. Como nos lo decía el Señor ahorita en el Evangelio. Exactamente. Jesús, Hijo de Dios vivo, y que los diáconos gobiernen bien su casa. Que los diáconos estén casados una sola vez y que gobiernen bien a sus hijos y a su propia casa. Jesús, Hijo de Dios vivo, esa labor de diáconos es muy bella. Así es, quienes ejercen bien el diaconado consiguen un puesto de honor y una gran confianza en lo que atañe a la fe en Cristo Jesús. Jesús, Hijo de Dios vivo, una última pregunta en este capítulo. ¿Qué es para ti la iglesia? Veamos lo que nos dice el Señor. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la casa del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Jesús, Hijo de Dios vivo, háblame de la piedad. Es grande, nos dice el Señor, es grande el misterio de la piedad. Jesús, Hijo de Dios vivo, tú eres el misterio de la piedad, que se opone al misterio de la iniquidad. Yo, Cristo, me he manifestado en la carne. Jesús, Hijo de Dios vivo, con razón dice la Iglesia, el Verbo se hizo carne. Yo, Cristo, he sido justificado en el Espíritu. Jesús, Hijo de Dios vivo, tú eres Dios y en ti habita la plenitud del Espíritu de Dios. Yo he sido mostrado a los ángeles, pero los ángeles rebeldes se opusieron a que el Verbo se hiciera carne, y el dragón trató de comerse al Hijo de la mujer. Yo he sido predicado a las naciones. Jesús, Hijo de Dios vivo, y toda lengua confesará que tú eres el Hijo de Dios vivo. Yo, Cristo, he sido creído en el mundo. Jesús, han pasado 2000 años y cada vez más gente cree en ti. Yo, Jesús, he ascendido en gloria al reino de los cielos. Bueno, por tiempo vamos a terminar entonces aquí y vamos a continuar con el siguiente tema a cargo de Caterine. Continuamos en el catecismo con el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Y hoy vamos a ver un título que es así: Sacramento de la penitencia y de la reconciliación. El pecado, nos dice el catecismo, es ante todo ofensa a Dios. Es una ofensa a Dios. Eso es el pecado. Ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Veamos que el pecado, además de ser una ofensa a Dios, de romper la comunión con el Señor, atenta contra la comunión a la Iglesia. Por eso la conversión implica, a la vez, el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia. Eso implica la conversión.
no solo que recibimos el perdón de Dios, sino que también tenemos esa reconciliación con la iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Vamos a otro título, que es Solo Dios perdona el pecado. Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios y dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra, y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres, para que lo ejerzan en su nombre. Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Veamos que el precio que pagó el Señor por nuestra salvación es muy alto, el precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en nombre de Cristo, y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica: dejaos reconciliar con Dios, dejémonos reconciliar con Dios. Es lo que nos dice hoy el Señor a todos nosotros. Ahora vamos a otro tema, que es reconciliación con la iglesia. Durante su vida pública, Jesús no solamente perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores que son perdonados, los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios. Porque recordemos que este perdón primero nos reconcilia con Dios, pero también nos reconcilia con la iglesia. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa. Más aún, él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de una manera conmovedora a la vez el perdón de Dios y el retorno al pueblo de Dios. Entonces, acá Jesús, con estos signos, nos está mostrando que al perdonarnos, nos reconcilia con Él y nos reintegra a ese perdón, con ese perdón de Dios, nos reintegra a la comunión con la iglesia, a la comunión con el pueblo de Dios. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras de Cristo a Simón Pedro, cuando le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esto es tomado del Evangelio de San Mateo en el capítulo 16. Consta que también el colegio de los apóstoles, unidos a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Entonces, veamos qué significan estas palabras de atar y desatar. Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo
en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. Entonces veamos esto tan importante, que es lo que pasa en este sacramento de la reconciliación y penitencia. Cuando pecamos, por nuestro propio pecado, estamos excluidos de esa comunión con Dios. En cambio, al ser perdonados con este sacramento, el Señor nos recibe de nuevo en esa comunión con Dios y con la Iglesia. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. El otro tema es el sacramento del perdón. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, en favor de todos nosotros, los bautizados, que conformamos la Iglesia. Ante todo, para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave, en pecado mortal, y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. Entonces, es para todos nosotros, porque después del bautismo hemos caído en pecado, hemos tenido nuestros pecados mortales con los que hemos perdido esa gracia bautismal y entonces hemos lesionado esa comunión eclesial. Entonces, ¿qué hace el sacramento de la penitencia? Nos ofrece una nueva posibilidad de convertirnos y de recuperar esa gracia que habíamos perdido. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Entonces, veamos que este sacramento es representado como una tabla de salvación después de haber naufragado. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Entonces tenemos esta tabla de salvación cuando perdemos la gracia. A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Entonces, veamos que durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves, como por ejemplo la idolatría, el homicidio o el adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa. Entonces, según esto, los penitentes que cometían este tipo de pecados tenían que hacer una penitencia pública. Y muchas veces esta penitencia duraba muchos años antes de poder recibir esa reconciliación. Entonces demos gracias a Dios que nosotros, pues ahora actualmente, tenemos la forma de acudir al sacramento de la reconciliación y que nuestros pecados son perdonados. Inmediatamente nos confesamos, el Padre nos da la absolución y hacemos la penitencia, porque veamos que durante los primeros siglos, con esta forma de ejercer este sacramento, pues las personas duraban mucho tiempo haciendo penitencia pública. A este orden de los penitentes, que solo pues concernía a ciertos pecados graves, como ya dijimos, por ejemplo, la idolatría o el homicidio o el adulterio, solo se era admitido raramente y en ciertas regiones solamente una vez en la vida. Solamente había una oportunidad. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa esta práctica privada de la penitencia
Esta práctica, pues que no exigía la realización pública y prolongada de las obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde ese entonces de una manera más secreta, gracias a Dios, entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Es decir, era más fácil con esta nueva forma de obtener o de poder acudir de una forma más regular a este sacramento. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y el perdón de los pecados veniales. Que a eso también vamos a la confesión. No solamente a confesar nuestros pecados graves, sino también a confesar pecados veniales. Y pues a grandes rasgos, esta es la forma de la penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días. A través de esos cambios que ha experimentado este sacramento a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Entonces, hay dos elementos igualmente esenciales dentro de este sacramento. Estos dos elementos son, primero, están los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, que son los llamados actos del penitente. Y estos actos son la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción o la penitencia. Y en la otra parte está la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia. Y en esta parte, en la que hace la Iglesia, en nombre de Jesucristo, nos concede el perdón de los pecados. Entonces, de una parte están los actos del hombre que va arrepentido a realizar la confesión, y de otra parte están los actos de la Iglesia que en nombre de Jesucristo nos concede el perdón de los pecados. Nos dice cuál es la modalidad de la satisfacción o de la penitencia, ¿sí? La penitencia que nos pone para reparar. También la Iglesia ora por el pecador y hace penitencia con el pecador. De esta forma, el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. Entonces, en la próxima clase vamos a profundizar en estos actos del penitente para que no nos la perdamos. Acá termino esta parte de la clase y continuamos con Andrea. Bueno, en esta parte de la clase vamos a empezar a estudiar el tema llamada de Dios. Es decir, este tema que tiene que ver con nuestra vocación en Ciudad Oración. Y para esto vamos a escuchar un relato que nos sirve como introducción de Salvador Canals, de su libro Ascética Meditada. Hemos empezado el camino. La perla preciosa ha brillado ante nuestros ojos. Las riquezas del tesoro escondido han alegrado nuestro corazón. Sin embargo, muchas almas, llegadas a este punto, por un motivo u otro, siempre habrá razones, no supieron ir más adelante. Una experiencia dolorosa, ¿no es verdad? Almas que habían visto, pero que cerraron los ojos o se adormecieron.
almas que habían empezado y no continuaron, que hubieran podido hacer mucho y no hicieron nada. Hace falta, como ves, pasar de la idea a la convicción y de la convicción a la decisión. Que nunca te falte una fe solidísima en esas palabras divinas. La única derrota que se puede concebir en una vida cristiana, en tu vida, es la de desmoronarse en el camino que Dios escogió para ti y que te lleva a la santidad. La de desistir de apuntar a la meta. La vida y el mundo carecerían de sentido si no fuese por Dios y por las almas. Esta vida nuestra no valdría la pena si no estuviese iluminada en todo momento por una viva y amorosa búsqueda de Dios a través de nuestra vocación. Miren qué hermoso esto que nos está aquí animando a reavivar esa vocación que Dios nos ha regalado. No olvides que lo que nos desanima en nuestro camino no son las dificultades y los obstáculos que se presentan. Lo que nos desanima es nuestra falta de decisión. Miren esto tan importante. La falta de decisión es el único verdadero obstáculo, pero que una vez vencido ya no hay otros. O mejor, los superamos con gran facilidad. Que nuestro sí a Dios sea un sí decidido y que con su gracia sea cada vez más audaz, total e indiscutido. Bueno, esto era, como les decía, la introducción a este tema. Vamos a seguir estudiando este tema a través de las instrucciones de nuestro director. Vamos entonces a ver para qué nos llama Dios. ¿Para qué nos llama Dios? Pongamos mucha atención. Tú eres hijo de Dios y lo mejor lo tiene Dios reservado para ti. Dios te llama a cosas superiores, infinitas, inmensas, eternas. ¿Para qué más nos llama Dios? Te llama Dios para hacer de ti su confidente y le servirás de consuelo y compañía. Dios te llama para que emplees tu vida en conocerle. También nos llama Dios para que aprendas a conocer el funcionamiento de los sistemas interiores del alma, para que Dios pueda hablar y sea escuchado en el fondo de cada corazón. Voy a repetir esta instrucción porque tiene que ver con la esencia de nuestra vocación en Chívitas. Dios nos llama para aprender a conocer el funcionamiento de los sistemas interiores del alma, para que Dios pueda hablar y sea escuchado en el fondo de cada corazón. Tú sabes que te llama Dios y que no te está pidiendo cosas nuevas ni extraordinarias, porque tú has sentido esa llamada desde antes. Tú sabes que Dios llama a los que el Padre había escogido desde toda una eternidad. Recordemos entonces que nuestra vocación no es una vocación que surge al azar, sino que hace parte del plan divino que el Señor tenía con nosotros
desde siempre, desde siempre. Entonces precisamente esa vocación es un regalo, un gran regalo que nos ha dado Dios. Tú sabes claramente que Dios te llama por encima de tu propia voluntad, que soñabas con otros planes para ti. Eso nos ha pasado a muchos, que pensamos que no íbamos a ser llamados a una vocación específica y el Señor nos ha sorprendido con ese regalo. Piensa en tu verdadero futuro. Trabaja con empeño en las cosas de Dios para que puedas gozar de la jubilación eterna en el reino de los cielos. Te necesita Dios a disposición de Él día y noche. El Señor nos necesita día y noche. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Quiere nuestro tiempo, nuestra cabeza y nuestro corazón exclusivamente para Él. Entonces, la llamada que nos hace el Señor implica que le entreguemos nuestro tiempo, nuestra cabeza y nuestro corazón. Y también nos llama el Señor para que engendremos hijos del Espíritu a través de la vida de oración. Esos hijos del Espíritu son precisamente nuestros apostolados. Y el Señor espera de nosotros que seamos muy fecundos, con muchos hijos del Espíritu. Dios siempre llama para cosas importantes. Dios llama para algo. Dios siempre está en plan de salvar a la humanidad. Y cuando te llama, es para que le ayudes. O sea, el plan que tiene para nosotros no solamente es personal, es para la humanidad. Si nos está llamando, si nos ha llamado a una vocación, es pensando en la humanidad entera. Tú eres uno de esos ladrillitos para construir su plan divino. Dios a la gente que le sigue no la hace mendiga. Dios pide todo, no para empobrecer, sino para enriquecer. Dios pide todo a la gente que le sigue. ¿Pero para qué? Para Él darlo todo. Para que lo tengan todo, para darse Él. Dios es dueño de todas las riquezas de la creación entera. Es decir, es nuestro papá rico. Recordemos que Dios es nuestro papá rico, que tiene todas las riquezas de la creación entera y quiere que tú participes de ellas. Dios te quiere dar todo, todo te lo quiere dar. Pero, ¿Dios qué quiere principalmente? Dios quiere tu corazón para habitar en Él. Dios quiere tu corazón para habitar en Él. Dale tu corazón a Dios para que Él lo cambie por el suyo. El tesoro más grande que puedes entregar a Dios es tu corazón. Es tu corazón. Entonces, cada día ojalá esto pueda servirnos como una ejaculatoria. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi corazón. Es tuyo, es lo que tú quieres como parte de esta llamada que me has hecho. Te entrego mi corazón. Dios necesita tu fidelidad y tu obediencia a sus planes para Él implantar su reino en esta tierra. Me dices que lo que yo te pido a ti y a otros muchos no lo entienden y les parece exagerado. Yo llamo a todos a mi seguimiento. El que quiera seguirme, que me siga al ritmo mío. Yo camino muy deprisa y no espero. El que no va a mi ritmo en la montaña
se quedará perdido en la selva. Entonces pidámosle esa gracia al Señor, que ya que nos ha llamado, que ya que nos ha dado una vocación, nos dé el ritmo para caminar a la velocidad que Él camina, que como nos dice aquí, Él camina muy rápido y tenemos que andar a su ritmo. Pidámosle al Señor esa gracia, que sepamos caminar rápido como Él y responderle como Él espera de nosotros. Solamente hay dos posibilidades de escoger. Conmigo lo dejan todo para tenerlo todo. Sin mí se quedan con todo para perderlo todo. El asunto es cuestión de días. Yo les ofrezco seguirme a mí con alegría, o mañana lo dejarán todo con llanto. Entonces, esto hace parte de nuestro libre albedrío. El Señor nos llama para darlo todo, pero ya depende de nosotros. Él quiere llenarnos de alegría aquí y allá, pero depende de nosotros lo que escojamos. Hijo, cuando yo llamo, nadie puede gritar más fuertemente. Es decir, que Dios cuando te llama se hace sentir por todos los lados. Él se hace sentir por todos los lados para que lo escuches a través de las personas. Te dice que te tiene destinada una vocación a través de los hechos, en tu propio corazón, lo sientes. Entonces, es ese grito del Señor cuando te escoge para algo tan importante. Hay que estar muy pendientes de todo aquello que el Señor nos esté gritando en este momento a través de los hechos para ver y descubrir los que no lo han hecho su vocación. Hijo, cuando yo llamo a escucharme, se deja todo, que yo me encargo de cuidar las cosas o personas que dejaron. Dios siempre se encargará de todo lo que dejamos atrás por amor a Él. Eso tengámoslo por seguro. Quiero que los hombres que yo llamo me sigan libremente sin ponerme condiciones o pedirme pruebas. La llamada que Dios te hizo a ser santo no te la ha quitado. Esa llamada te la hizo antes de traerte al vientre de tu madre. Bueno, ya por cuestión de tiempo vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y continuamos en la próxima. Vamos entonces a continuar con nuestros directores desde Terranova. Por favor, no se desconecten.